Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy te vamos a traer un video muy interesante, un entrenamiento geriátrico, es decir, un entrenamiento para el adulto mayor. ¿Listos? Comenzamos. Ok, vamos a hacer ejercicios aeróbicos. Cada ejercicio que vamos a hacer va a ser de 40 segundos. Esto lo vamos a hacer para que las personas empiecen a agarrar agilidad y vamos a fortalecernos incluso en nuestro sistema inmunológico, vamos a estar más alegres y vamos a estar un poquito menos estresados. Espero que les podamos ayudar con estas actividades. Entonces primero vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a calentar primero que son las piernas. Una persona sentada, aquí así normal. Las piernas que las levante tranquilo, unas 15 repeticiones por lado está bien, despacito. Ok. El otro lado, y en determinado caso que la persona pues se pueda levantar, se puede agarrar de una silla y puede hacer lo mismo que está haciendo él, nada más para que aquí levante las piernas, del otro lado también para que las caliente. Primero las piernas, ok, bueno. Ahora vamos a hacer unas aducciones, se abren las rodillas hacia adentro y hacia afuera como si fuera un parabrisas. Y aquí la persona que tenga mejor motricidad lo puede hacer aquí tranquilo. De un lado 15 y del otro lado 15. Cualquiera de las dos variantes está bien. Vamos a calentar los brazos, haz el zigzag, para calentar los brazos tantito. Igual, 15 por lado hasta que se sientan calientes, que empiecen a sentir ese calorcito por adentro. Y las personas que se puedan poner de pie, aquí así normal. Un brazo controlado, aquí así. Ni tan exagerado, nada más que se puedan mover los brazos. Unos 30 segundos está bien. Ok, la respiración, contrólenla despacito para esas personas que tienen alguna hipertensión, un tipo de padecimiento así, que no vayan tan acelerados. Como quiera, si se pierden, le pican pausa al video, esperan a que terminen de calentar y ahora sí ya le seguimos con lo que sigue. Vamos a marchar y vamos a mover los brazos para calentar completamente un poquito más el cuerpo. A su ritmo igual, las personas que se puedan estar en la silla, así está bien, que se mantengan. Personas que se puedan levantar y que tengan un poco de coordinación, despacito, moviendo los brazos y marchando aquí así. Ok, tomamos aire, relajamos. Si tienen agua ahí, la pueden tomar. Es muy importante estar hidratados en todo lo que vamos a hacer ahorita para que no se sientan mal y para que rindan mejor. Vamos a meter un poquito aquí de presión, como si nuestra rodilla no nos hiciera caso, la vamos a levantar hacia arriba y con nuestro brazo lo vamos a empujar. Primero de un lado, unas 15 repeticiones, aquí así normal. Esto sí lo hacen sentado por el apoyo de la silla para que se puedan tener mejor agarre. Presionen más o menos fuerte acá y la rodilla que también se suba, que hagan contrapresión. Sacando el aire, controlándose a su ritmo. Vamos a hacer aquí un paso hacia afuera, igual esto también se hace en la silla, ya buscan una silla, pero que estén parados, tienen que estar sentados. Aquí. Hasta donde la puedan abrir la pierna. Recordemos que no todas las personas tienen tanta elasticidad, incluso los jóvenes también batallamos. Si lo mueve hasta cierta posición, hasta ahí está bien, nada más que regrese. 15 y 15 por lado, ¿ok? Vamos a sacar un poquito más el jogging para calentar una por último, para empezar con la rutina. Hasta que se sienten un poquito calientitos, sacan el aire controlado, tanto parado o sentado. 30 segunditos, 40, sacando el aire. Y ya estamos listos para el entrenamiento. Ok, vamos a tener dos ejemplos. Orlando va a usar la persona que no se pueda levantar de una silla y que simplemente tiene que estar sentado por sus limitaciones y aún así como quiera se va a poder hacer el ejercicio. Y yo voy a ser una persona que pues puede hacerlo de pie, pero con la misma precaución. Los dos ocupamos una persona que nos está asistiendo para que todo salga mejor. Vamos a hacer unos ejercicios de sincronización con las piernas. Vamos a ponernos en una posición aquí central y hacemos paso al frente, regresamos, paso lateral, regresamos, paso hacia atrás, regresamos y luego lado izquierdo, paso al frente, regresamos, paso al lateral, regresamos, paso hacia atrás, regresamos. Llevamos una. Esto lo vamos a hacer durante 40 segundos, ¿ok?
ahí con su ritmo, controlado, un lado, otro lado, un lado, otro lado. Ok, al frente, piso, lateral, piso, hacia atrás, piso, al frente, piso, lateral, piso, atrás, piso. Así nos vamos a mantener, ok. Ahí poco a poco van a agarrar la maña, se van a empezar a sincronizar y van a sentir que se van a empezar a exaltar tantito. Cuando pase eso, se tranquilizan, toman tantita agua, no se vayan a desesperar, incluso se pueden sentar y se pueden cambiar a la variante que está haciendo él. Sentado y está haciendo las mismas variantes. O si la persona quiere estar de pie, toma una silla y lo puede hacer aquí también para que lo haga con más precisión y más comodidad. Al frente, hacia los lados, pisa, al atrás, pisa, al frente, pisa, a los lados, pisa, hacia atrás, pisa. 40 segundos, listo. Después de terminar lo que estábamos haciendo, en la coordinación de los pies hacia adelante y hacia atrás, vamos a hacer un jogging controlado. Orlando lo va a hacer sentado para las personas que no lo pueden hacer de pie y yo lo voy a hacer aquí así. 40 segundos después de acabar el primer set. Aquí así, despacio, a como se sienta, no se vayan a desesperar. Yo por eso voy lento porque pues no es necesario, aquí tranquilo, está bien. Ok, se sienten cansados, suspenden tantito, toman agua, se sientan, toman el aire que necesiten. Cuando se sientan bien se vuelven a parar y terminan con 40 segundos, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio con los brazos. Aquí así. 1, 1, 2, 2. Aquí así, tercero. 40 segundos de este movimiento. Es elevando hacia arriba aquí así. Igual sentados también lo pueden hacer. 40 segundos sacando el aire sin ninguna presión, controlados. Eso, aquí así. Pueden mover un poquito la cintura para que no se lastimen la espalda, aquí así. O si tienen la silla, primero de un lado, aquí se agarran de una silla. Y luego del otro lado. Nada más hasta donde les limite el movimiento. Si las personas tienen problemas con los hombros, igual, no es necesario subirlo tanto. Aquí nada más con que hagan el movimiento. Recordemos que entre más hagamos movimientos controlados se puede funcionar como rehabilitación y más adelante se van a poder rehabilitar. Terminamos con 40 segundos. Podemos tomar aire otra vez, tomamos agua, nos relajamos y regresamos otra vez al jogging. Volvemos a hacer esto durante 40 segundos controlando la respiración y los movimientos. No tienen que ser tan bruscos. Ok, despacio. Tomamos aire, si quieren poner música, pongan la que ustedes que les guste, que se sientan bien. Bien. Vamos a hacer laterales, vamos a trabajar un poquito en nuestras zonas de los lados. Aquí así, incluso yo también ya me exalté un poquito. Tranquilos, son como unos vuelos aquí, igual hasta donde lo puedan mover. Sacan aire y lo regresan. Aquí así. Si batallo con los hombros, no importa, aquí nada más. Sentados batallan para pararse, pero les jalan los hombros. Ahí está. 40 segundos. Sacamos el aire y regresamos. ¿Ok? Regresamos al jogging otra vez. 40 segundos. Si ustedes se cansaron en ese ejercicio, otra vez toman agua, toman aire, descansan tantito y otra vez. Otra vez aquí así, despacito, relajan, relajan, regresan, ok, sí, 40 segundos, ok. Siguiente ejercicio, vamos a hacer unas patadas hacia el frente. Las personas que están sentadas simplemente van a hacer el movimiento como si estuvieran pateando sentadas. Si yo pongo la coordinación para poder estar de pie, voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4,
durante 40 segundos. Igual él también, 40 segunditos controlado. Si la rodilla me duele, solamente hasta donde el pie me limite. Si yo aquí batallo, nada más hasta aquí está bien. La importancia es que se estén moviendo, ¿ok? Durante 40 segundos. Aquí así. Batallo para estar de pie, me tomo de una silla, un lado, otro lado, un lado, otro lado. Guardando el aire, tomando la respiración. Me cansé, vuelvo a tomar agua, tomo aire, me relajo y otra vez. Ya terminamos con el jogging y ahora vamos a hacer unos laterales de todo el cuerpo. Vamos a hacer esto, aquí así y luego el otro lado. Aquí así y el otro lado. 40 segundos de este movimiento. Igual hasta donde se pueden abrir las piernas está bien. Si yo me puedo abrir hasta aquí, está bien, pero la idea es estar haciendo este movimiento. Y si batallo para subir los brazos, nada más hasta donde me llegue el brazo. Al frente, a los lados, a los lados. 40 segundos así. ¿Ok? Aquí así. Estamos batallando con la de estar de pie. Aquí sí es forzosamente que estemos sentados, con tal de que nos estemos moviendo como lo está haciendo Orlando, ¿ok? 40 segundos. Tomamos aire otra vez, relajamos, tomamos agua. El siguiente ejercicio van a ser unos jabs hacia arriba, entonces vamos a hacer aquí así, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Aquí traten de hacer el movimiento hasta donde puedan, si solamente lo pueden mover hasta aquí está bien. 1, 2, 1, 2, movimiento de cadera al momento de hacer un golpe. 1, 2, 1, 2. Sentado también se puede hacer si la persona está batallando, pero como quiera lo va a sentir al momento de estar en movimiento. 40 segundos. Terminamos. Y otra vez tomamos aire, tomamos agua, nos descansamos tantito. Y finalizamos con el mismo ejercicio que estábamos haciendo ahorita. Los laterales aquí así. Es 1, 1, 2, 2. Ahí depende de la velocidad de cada quien, el ritmo que traigan. La idea es estar haciendo este movimiento. Solamente hasta donde puedan subir los brazos, y los puedo subir hasta aquí está bien. El compás de las piernas no los puedo abrir tanto, nada más aquí hasta donde yo pueda. La idea es estar haciendo estos movimientos a los laterales, hacia arriba y hacia el otro lado. 40 segundos. ¿Ok? Igual sentado, tomamos el aire y aquí está. Terminamos, tomamos agua, descansamos y esto es nuestro primer set. Ahí ustedes, las personas en casa, la persona que lo está asistiendo, que se fije cómo está su mamá, su papá, su familiar, para que se dé cuenta si con una vuelta tuvo, con eso es más que suficiente para empezar. Pero si se siente con un poquito de más ánimo, nada más esténse ahí una vuelta más, igual controlando las respiraciones, hidratándose los 40 segunditos, o incluso menos de 40 segundos, 30 segundos está bien para todo lo que hicimos. Muy bien amigos, con esto terminamos tipos de ejercicios aeróbicos para las personas mayores. Recordemos que tenemos que estar con una persona que esté ahí con ustedes. Trata de desayunar un poquito antes de empezar este tipo de ejercicios y que estés asistido con una persona para que esté al 100 contigo. Te van a funcionar muy bien estos ejercicios. Recuerda que son para activarte, para fortalecer tus defensas con todo tipo de enfermedades. Y recuerda, comenta, suscríbete, dale like, comenta a alguna persona que le gustaría recibir estos videos, etiquétalo o compártele el video. Recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.